era muy activa, era muy movida, era trabajadora, a una iglesia que sabía aborrecer lo malo. ¿Cuántos han visto creyentes que saben aborrecer lo malo? La Coca-Cola es del diablo, el café es del diablo, la televisión saben aborrecer todo lo malo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O usted ha sido de esos? ¿No? Bueno, si no, ahorita lo liberamos, no se preocupe. Pero a veces olvidamos de amar a Dios. Conocemos la palabra, sabemos lo bueno, lo malo, y a veces hasta podemos ser obedientes, pero obediencia sin amor no da fruto. Entonces el Señor le habla a esta iglesia y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Las primeras qué? Esto es bien importante que usted no lo olvide y lo atienda y lo siga. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Les parece si oramos? Señor, háblanos, danos dirección de tu palabra, enséñanos a caminar en obediencia a lo que hoy nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora el Señor le hace una exhortación a la iglesia de Éfeso y le dice: tienes que volver al primer amor, pero el camino para volver al primer amor es que vuelvas a las primeras obras, que te arrepientas, que tengas una vida de vuelta a mí, porque hay un riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? Voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. Ahora, cuando hablamos del candelero, es una figura, ¿verdad? Es un símbolo de lo que es la iglesia. Y este candelero era un candelero que tenía 7 lámparas. Es decir, creo que por ahí está la imagen que pedí que si pudieran poner. Era un recipiente donde se colocaban 7 lámparas. Mire, ahí lo tiene usted. Y en cada lámpara tenía que haber aceite. No eran velas, era aceite, que habla de la presencia del Espíritu Santo. Y venía y se encendía el aceite, y el aceite tenía que estar ardiendo para que el candelero estuviera cumpliendo su función. Ahora, en lo espiritual, el candelero representa, o era la utilidad de un candelero es para 2 cosas. Número 1, para alumbrar. Número 2, para adorar. Representa la vida de adoración de la iglesia y la vida de testimonio de la iglesia. Es decir, una iglesia que está amando a Dios, una iglesia que está en su primer amor, es una iglesia que va a saber arder para adorar, pero también para alumbrar. Es un creyente que sabe que desde el momento en que nació de nuevo, si usted nació de nuevo, en lo primero que te conviertes es en hijo de Dios, pero también en adorador. El Padre anda buscando adoradores, no adoración, Él ya la tiene, busca adoradores y está buscando quien le adore. Pero si nosotros descuidamos el primer amor, ese candelero de adoración se va a apagar y en vez de adoración va a haber monotonía, religión. Pero también si el primer amor se acaba, el candelero que tiene que alumbrar para que otros conozcan del Señor se va a apagar. Ahora, la pregunta es: ¿de qué nos sirve una lámpara que no tiene pilas? ¿De qué nos sirve un foco fundido? ¿De qué sirve un candelero sin fuego? De nada. Y el Señor dice: tú pierdes el fuego, pierdes tu propósito. Tú pierdes el fuego, pierdes tu asignación. Y entonces voy a tener que quitar el candelero de ti. Pero hay un consejo que el Señor le da, y es que vuelva a las primeras obras. Escuche bien, en el simbolismo del que vamos a ver hoy, son 7 lámparas. La lámpara de en medio, la que está a la mitad, representa el primer amor. Las otras 3 que están cada una, 3 a un lado y 3 a otro lado, representan 6 primeras obras que el autor de Hebreos dice: ya tendríamos que dominar, ya tendríamos que practicar, ya tendríamos que ir a otro nivel de ellas, pero seguimos estacionados ahí. Y el tema es este, amados: la razón por la cual recuperamos o acentuamos otra vez estos 6 fundamentos es para que no perdamos el primer amor, pero sobre todo no perdamos
el propósito de Dios en nuestra vida. Acompáñeme a Hebreos capítulo 6, porque yo quiero que entendamos que estas 6 primeras obras que el apóstol Pablo se cree escribió en el libro de la carta a los Hebreos representan 6 fuegos. 6 fuegos que son las 6 primeras obras. Ahora yo quiero decirle algo: toda obra que nosotros hacemos nace de una convicción. Toda obra, todo lo que tú y yo hacemos en la vida nace de una convicción. Tú haces lo que haces porque estás convencido que es lo que tienes que hacer. Entonces, estas 6 primeras obras son las 6 convicciones que deben de detonar en 6 tipos de fuego que te van a mantener siempre en el primer amor. Yo quiero pedirle que pueda usted prestar la mayor atención posible. Y dice Hebreos capítulo 6 verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Y mire, empieza a hablar de esos 6 fundamentos. Yo quiero que aquí en su Biblia sobre todo lo pueda leer conmigo. ¿Cuáles son esos 6? Número 1 dice: el fundamento del arrepentimiento de obras, léalo fuerte, de la fe. A ver, vamos a leer todos juntos para que me entienda. Otra vez: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 fuegos que tenemos que estar manteniendo en nuestra vida. Y el primero de ellos, si podemos volver al versículo inicial, dice: el arrepentimiento de obras muertas. Esta creencia del arrepentimiento es la obra del fuego de la transformación. Es decir, lo primero que tenemos que experimentar para no perder y mantener y caminar en el primer amor es un fuego de transformación. ¿Cómo se traduce esto? En un arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es el cambiar de mentalidad, pero arrepentimiento en su significado más esencial es volver a Dios. Quiere decir que arrepentimiento es una decisión que cada día yo tomo para volver a Dios. Es una decisión en la cual yo traigo orden a mi camino. Salmo 50:23 dice: el que ordenare sus caminos verá la salvación de Dios. Es decir, que la manera en la que yo me arrepiento, la manera en la que yo estoy dejando que el Espíritu Santo me esté convenciendo de mi pecado, me va a transformar y va a traer un fuego de transformación. Mucha gente no se ha arrepentido, siente culpa, siente vergüenza de su pecado, pero lo sigue practicando. ¿Por qué? Porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Y escuche, el tema del arrepentimiento es que si nosotros practicamos algún pecado es porque en lo profundo de nuestro ser creemos que esto no es malo. Y esa es la raíz, porque a lo mejor no lo estás practicando. Podemos hablar un poco del noviazgo hoy día en la cultura. En la cultura de hoy el noviazgo es: tú puedes tener una novia y una novia y tener relaciones y es normal. El problema es cuando hay creyentes que piensan que eso es normal y aunque no lo hacen dicen: ¿y qué tiene de malo? Necesitas arrepentimiento, porque cuando tú estás practicando estas cosas das evidencia de que no te has arrepentido. Y entonces el tema es muy grave. El tema es grave. Si pensamos que pues el que no tranza no avanza, entonces yo puedo robar un poco, pellizcar un poco de dinero aquí, un poco de dinero acá, mentirle a ciertas personas. ¿Qué tiene de malo? No te has arrepentido. Y tiene mucho de malo. No solo habla de que te has enfriado en el primer amor, sino habla de que quizás ni lo has tenido. Ahora, en el Evangelio nosotros notamos, amados, que el arrepentimiento fue el primer llamado de Juan el Bautista y de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es decir, no solamente cambies de pensar, sino vuelve a Dios, porque no hay cambio de mente sin primero una vuelta a Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora dice que nos tenemos que arrepentir de las obras muertas. Y yo creo que hay dos obras muertas. Número uno, el pecado, aquello que no le agrada a Dios, aquello que Dios estableció en su palabra como que es pecado, que está fuera de su estándar. Eso es una obra muerta. ¿Por qué? Porque el pecado engendra muerte. Todo pecado que nosotros cometamos, cualquiera que sea, no, escuche bien esto, va a traer algún nivel o grado de muerte a tu vida. Tienes que entenderlo, amada iglesia. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Nuestro humanismo no nos deja aceptar las consecuencias y la paga del pecado, que la Biblia claramente dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero también las obras muertas son la religión. Hay gente que ya se arrepintió de sus pecados, pero no de ser religioso. Y hay gente que ya se arrepintió de ser religioso. No, yo no quiero nada con la religión. ¿Por qué? Porque quiero seguir pecando. Amados, el fuego de transformación nace cuando tenemos un genuino arrepentimiento. Y la Biblia dice que tenemos que hacer frutos dignos. ¿Frutos qué? Dignos. Si usted va por un plátano, usted dígame, ¿qué plátano es más digno? ¿El del mercado que se pone los jueves o el del Oxxo? ¿Han comprado un plátano en el Oxxo? No, es un puré de plátano eso. Negros ya, ¿sí? Agarras el plátano y ya se abrió. No es un fruto y más caro. Tú vas al mercado, ¿sí? Vas a la central de abastos y te trae las pencas verdes, las pencas de plátano, esos plátanos riquísimos para romper un ayuno. Bueno, no sé si la nutrióloga nos deje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un fruto digno. Mire, hace muchos años teníamos unos amigos allá en Guadalajara, de Michoacán, de un municipio que se llama La Barca. Y entonces el hermano venía de Estados Unidos, pero era de ahí, pero venía de Estados Unidos, y nos dice, mira, de aquí se va la mejor fresa para Estados Unidos. ¿En serio? En serio. Y nos dice, ¿has visto las fresas que te venden en Walmart? Bueno, esas aquí las tiramos. O las regalamos o las tiramos, porque para nosotros no sirven. No son frutos dignos. Y nos llevó a donde estaban cosechando las fresas. Yo me sentí en la tierra prometida, unas fresas de este tamaño, rojas, jugosas, y las lavaron y probamos la fresa, exquisita, dulce. A esa fresa nada más hay que echarle crema, ya el azúcar ya la trae. Y esa se va a Estados Unidos porque es un fruto digno. ¿Cuáles son tus frutos? ¿De qué tipo de? Porque hay cristianos que son fresas. Bueno, está bien, sé un cristiano fresa, porque el mayor miedo de un cristiano es ser naco. Entonces, un buen cristiano, ¿no? Y si eres fresa, sé fresa. Y si eres del barrio, sé del barrio. Pero ten frutos dignos. Sé el mejor cristiano fresa que hay. Sé digno en tu arrepentimiento. ¿Está conmigo? Dice Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron. Habla de los tiempos finales, de gente que va a decidir no arrepentirse. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9:21. Estos 4 pecados dan evidencia de que no hay arrepentimiento en tu vida. Cualquiera ahora dice, ay pastor, los homicidios, pues ¿a poco cree que somos asesinos en serie? Dice Jesús que si te enojas y lo piensas, ya lo mataste y eres culpable de homicidio. Hechicerías, cualquier medio para alcanzar una bendición que no es Dios es una hechicería. Fornicación, dice que si miras a una mujer ya pecaste en tu corazón. Hurtos, ¿en qué te hemos robado? Dice en Malaquías. Y el Señor dice, en que no me dan lo que es digno de mí. Entonces es muy fácil permanecer en estos 4 pecados.
Pero tenemos que arrepentirnos, porque una vez que nos arrepentimos, dice la palabra, vendrá el perdón de pecados. Lucas 3:3 es un versículo que yo creo que tendríamos que leerle con más atención cuando lo meditamos. ¿Siguen aquí? ¿No se han ido? Porque ese es el inicio apenas. Dice, y él se fue, habla de Juan el Bautista, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para, dígalo fuerte, para perdón de... entonces, para que yo pueda disfrutar el perdón de Dios, necesito un genuino arrepentimiento. Fuego de transformación. Pero vamos con el segundo fuego. Dice Hebreos capítulo 6 que estas doctrinas son el arrepentimiento, y después dice la fe en Dios. Y la fe en Dios nos habla de un fuego llamado el fuego de la tenacidad. Una persona que tiene fe siempre va a ser una persona tenaz. ¿Qué es la tenacidad? Es la fuerza que te impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que tú quieres hacer o conseguir. Gente de fe es gente tenaz, es gente que se esfuerza. Ahora, hay que ser muy objetivos. Gente que se esfuerza en aquello que Dios le dijo que tenía que hacer. Porque el más grande fracaso es tener éxito en lo que Dios no te pide. Entonces tú y yo necesitamos tenacidad, amados, para hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 4, ¿ya están conmigo ahí? Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Ahora, ¿cuántos queremos agradar a Dios? ¿Qué necesitamos? Tenacidad, fe. Y vemos en 4 hombres aquí, en estos pocos versículos, 4 historias de gente tenaz. Abel tuvo tenacidad para dar una mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque Abel puso una vida y él mismo fue una vida ofrendada. Enoc tuvo la tenacidad para caminar con Dios. Se requiere fe para caminar con Dios. Noé, escuche bien, Noé tuvo la tenacidad para hacer el barco más grande que ha existido. Las medidas del barco, algunos dicen que el barco podría ser quizás del tamaño del Estadio Hidalgo o un poquito más grande. Imagínate hacer un barco así. ¿Y por qué estás haciendo el barco? Porque va a llover. ¿Y qué es llover? Va a caer agua de arriba y va a salir agua de abajo. Noé, te hizo daño. ¿Qué te estás metiendo, Noé? Y le decían que estaba loco y se burlaban de él. Y la gente seguía comiendo, bebiendo. Pero él era tenaz en hacer esto. ¿Y quién se va a meter ahí, Noé? Van a meterse todos los animales del mundo. ¿Te imaginas cómo sonaba Noé en su tiempo? Diciéndolos, ¿y qué vas a traer el African Safari aquí? ¿O vas a llevar el barco African? No, van a llegar. Ay, Noé, mi perro se sale y no lo vuelvo a ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que van a llegar aquí 7 parejas de todas las especies de animales puros? La gente tenaz cree en lo que debe hacer para Dios y en lo que Dios va a hacer para cumplir sus propósitos. Y tenemos a Abraham, la tenacidad para renunciar a todo lo conocido a fin de conocer a Dios. Ahora, amados, te estoy hablando de fundamentos, de cosas que tienen que ser el ABC de la vida cristiana. No te estoy hablando de que esta es la meta, ¿verdad? Porque meditando en esto, yo decía, Señor, híjole, pues creo que me falta mucho para empezar la carrera. Esta es la meta.
Y si tú eres la primera vez que estás en una reunión como estas, quiero decirte algo. Hay una persona que nos ayuda a llegar a esto. Se llama Espíritu Santo. Y Él trae el verdadero arrepentimiento. Y Él te da la verdadera fe para estar en el fuego de la transformación y en el fuego de la tenacidad. ¿Cuánta gente quiere ser más tenaz para Dios? ¿Cuántos quieren hacer más locuras para Dios? ¿Sabe? Yo a veces veo como que estamos muy cómodos, nos vemos muy guapos, nos vemos muy bien, nos vemos muy tranquilos, pero yo quisiera que en los siguientes meses le pudiéramos poner un poquito más de nervio y emoción a nuestra vida. No sé, se me ocurre rentar un teatro una semana para Noches de Milagros, no sé. Eso requiere gente tenaz, como Abel que diga voy a dar lo mejor, como Noé que tenga que hacer cosas para que eso suceda, como Abraham que diga Señor todo lo que tengo aquí está. Necesitamos gente tenaz que diga hay una nación donde no saben quién es Jesús y yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Gente, mire, cuando usted ve la historia de los misioneros había algo. Lo único que tenían muchos de ellos era tenacidad. Algunos no tenían preparación, no tenían recursos, no tenían ni quien los enviara a algunos. Como William Carey, que se fue a la India. Era el predicador más malo que pudo haber existido en la historia de la humanidad. Predicaban y hasta su esposa se dormía. En su primera reunión, juntó un grupo de 10 personas de la India, les predicó. ¿Sabe cuántas volvieron? Hasta su esposa no volvió al estudio que hizo. Menos uno se quedó. Pero un día él descubrió que tenía la habilidad para aprender dialectos y transcribió el Nuevo Testamento a más de 100 dialectos de la India. Es que tú tienes que saber cuál es tu lugar, cuáles son tus dones, tus talentos y allí ser tenaz. Amén. Vamos con el tercer fuego, el fuego del testimonio. Dice Hebreos capítulo 6, si me pueden dejar ese versículo ahí para no perdernos en el camino. Habla del arrepentimiento de obras muertas, diga conmigo transformación. Fe en Dios, diga conmigo, pero dígalo fuerte, tenacidad. Tercero, la doctrina de bautismos, diga conmigo testimonio. Ahora, ¿por qué decimos que el bautismo es el testimonio? Porque el bautismo es dar evidencia de que hemos creído en Jesús. Ahora, cuando habla de la doctrina de bautismos, yo quiero hablar de dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en agua es la ordenanza que el Señor nos dejó como para que nosotros pudiéramos dar testimonio público, y es el poder del testimonio. Es cuando tu vida ya fue cambiada, cuando la gente sabe que no eres un plátano del Oxxo, sino que eres una persona que eres un digno fruto de lo que el Señor ha hecho. Amén. No eres un fruto mayugado, no eres un fruto podrido, eres un fruto digno. Sabe, yo les platicaba en la mañana en una denominación donde yo estuve hace muchos años y que muchos conocemos. Había una buena práctica que quizás después se pudo haber desvirtuado, pero yo recuerdo que en alguna ocasión alguien, incluso a mí cuando yo me bauticé, a mí me hicieron esto. Nos pasaron al frente delante de toda la iglesia, la membresía, y dijeron: el hermano y otros más se quieren bautizar. ¿Qué hacemos con ese anhelo que ellos tienen? Entonces, pues por ahí, si a alguien le caías bien, levantaba la mano y decía: yo propongo que sean bautizados y se unan a la iglesia. Y después el pastor decía: ¿quién está a favor de esta decisión? Y la gente levantaba la mano y decía: ¿quién está en contra? Y no me tocó ver nunca. Cuando me tocó a mí eso, y yo sabía que no levante la mano mi mamá, que no levante la mano mi mamá, que no. Porque si alguien levantaba la mano, yo estoy en contra, pastor. Y era esto: dinos por qué. Porque aquí el hermano debe dinero, es alcohólico, golpea gente. Y empezaban a saque las evidencias, se empezaba a exponer
el mal testimonio. Ahora, esto se pudo haber desvirtuado, pero en esencia no es lo que nosotros deberíamos dispuestos a estar a hacer, porque Cristo ya nos cambió. Si hoy nos tuviéramos que bautizar de nuevo y pasar cada uno aquí y dijéramos, el hermano da testimonio, ¿qué diríamos los demás? Obvio, nadie somos perfectos, pero todos podemos ser perfeccionados. Ahora, cuando hablo del bautismo, hablo, amados, les reitero, esto se pudo haber desvirtuado con el tiempo, pero la esencia de esta buena costumbre era certificar que la persona que estaba dando testimonio, realmente el evangelio la había transformado. Ahora, ¿cuántos creen que hay costumbres que son buenas, verdad? Esta pudiera ser una buena costumbre, el decir, Señor, alguien va a bautizarse. ¿Cuál será su testimonio para con los de adentro, dice la Biblia, y con los de afuera? Cuando estamos bajo el primer amor, escucha bien, tú eres un testimonio de lo que Dios ha hecho. Y si eras de lo peor, la gente puede pararse y decir, ¿por qué? Porque él era así, él era así, pero ya no es. Qué hermoso es cuando alguien se bautiza y viene la gente que lo conoció en el mundo y dice, ese me invitaba a las fiestas, ese era el que hacía, con él hacía esto y aquello, pero desde que se metió con el Señor se hizo bien aburrido, entre comillas. No se hizo aburrido, se apartó para Dios. Amén. Ahora tenemos otro testimonio, otro bautismo, que es el del Espíritu Santo. Amados, también necesitamos el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la impartición de poder de Dios para que seas testigo. Hechos 1:8, recibiréis poder del Espíritu Santo cuando Él venga sobre ustedes y me serán testigos. Es decir que con el Espíritu Santo tú y yo somos creyentes de poder, que operamos en los dones del Espíritu, que operamos en la unción del Espíritu y tenemos el poder para ver grandes milagros, echar fuera demonios, sanar enfermos, que otros hablen en nuevas lenguas, que la gente reciba a Jesús, que la gente a través de nuestra boca y nuestra vida sea impactada. Cuando el Espíritu Santo se te mete, tiene que ser evidente. ¿Qué sucede cuando una persona que nunca ha tomado alcohol de repente agarra una botella de qué? De lo que usted quiera, de lo que usted tenga antojo? Se agarra una persona una botella, estamos en México, de tequila, y se llena de tequila y se echa una botella, 2 botellas y está ahí. ¿Qué va a pasar en cuestión de 20, 30 minutos? Va a estar controlada ¿por quién? Por el tequila. ¿Por qué? Porque se llenó. Lo mismo sucede cuando te llenas con el Espíritu Santo. Cuando te llenas de Él, te saturas de Él, Él te bautiza, Él te sumerge en su Espíritu, la gente va a ver que tú estás controlado, controlada por algo distinto a ti. Y ese es el testimonio que tenemos. ¿Me están siguiendo, amados? Después el autor de Hebreos dice, la imposición de manos. Y este es el fuego de la templanza. Ahora, cuando hablamos de la imposición de manos y la templanza, tenemos que hallar un equilibrio en esto, en la explicación. Quiero decirles que la imposición de manos se utilizaba en la Biblia para varias cosas. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 3, se usó para enviar misioneros a la obra. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 17, la imposición de manos se usó para recibir el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 8, se utilizó para sanar a un enfermo. Pero yo quiero que vayamos a 2 Timoteo 1:16. ¿Y por qué esto tiene que ver con la templanza? La imposición de manos representa estar bajo una cobertura espiritual.
Un creyente que no está bajo una cobertura nunca va a tener equilibrio en su vida. Que la cobertura te equilibra. Segunda Timoteo 1:6. Por lo cual, segunda Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo. ¿Le está diciendo quién? Pablo a Timoteo. ¿Qué le está dando? ¿Un qué? Un consejo de mi pastor, no es un consejo. ¿Es una qué? Una instrucción. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo te lo digo como consejo, Timoteo, pero si eres sabio, lo tomarás como una dirección para tu vida. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mire, ¿por qué? Por la imposición de mis manos. Entonces, y después le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Note lo que aquí está. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio. Note cómo Pablo dice, yo te impuse las manos, Timoteo, y tú estás bajo mi cuidado. Y vemos cómo Pablo por un lado está impulsando a Timoteo. ¿A qué lo está impulsando? A que tenga ¿qué? El fuego avivado, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego que ya está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Timoteo, estas manos que un día te impartieron ese fuego, ahora te están impulsando a que lo desates, pero ten dominio propio también. Caminar en la templanza es caminar con alguien que puede impulsarnos, que puede impartirnos, pero que también puede detenernos. Cuando a una persona, como pastores, no le podemos detener en que hace esto y no lo hace, hace esto y no lo hace, lo más correcto es decirle, yo no te puedo ayudar. Gracias. Pero el buen pastor va por las ovejas, ¿sí o no? Por las ovejas. Solo por las ovejas. Ahora yo quiero que usted comprenda algo, familia. Cuando yo camino bajo la imposición de manos, voy a tener quien me pare, ¿sí? Pero voy a tener también quien me impulse. Voy a tener también quien me diga, camina hacia adelante. Camina hacia la meta, aviva el fuego del don que hay en ti. La unción que usted honra es la unción que usted recibe. ¿Estamos aquí o no? No se ponga serio. Ya para que se emocione, vamos a lo que sigue. Quinto, la resurrección de los muertos. Una vida triunfante, el fuego del triunfo. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Ahora, todos estos son fundamentos. Entonces yo necesito caminar en el fuego de la transformación, de la tenacidad, del testimonio y de la templanza, para que no se apague el primer amor. Ahora, mucha gente se apaga su primer amor, le voy a decir por qué. Porque no tiene esperanza de vida eterna. O sea, sí tiene a Jesús, sí creen en Jesús, creen que el Señor les salvó, les amó, pero no ven la vida eterna. A veces pensamos que todo es aquí. Por eso la muerte nos duele mucho. Ay, se murió. Y la esperanza de vida eterna. Cuando mi papá murió, yo entendí una cosa, no murió. Cambió de domicilio y está en hojalatería y pintura. Le están preparando un cuerpo que no se va a enfermar. Él se quejaba mucho de la espalda, ¿sí? Tenía más tornillos que una puerta en la espalda, creo. Entonces siempre decía, mi espalda, hijo. Él jugaba muy bien básquet, voleibol. Un día en un accidente se lastimó una cervical y le metió mi espalda. Y yo le hacía bromas, ¿verdad? Le decía, cuando venga el reino venidero vas hasta volar. Todos los que se nos han ido les están preparando un cuerpo
A ti también, no te agüites, a ti también. ¿Sí? Una persona me preguntó, oye pastor, ¿y usted cree que en el cielo podamos comer y no engordarle? Pues no sé. Pero vamos a orar que sea así. Un cuerpo glorificado nos espera, pero más allá de un cuerpo glorificado con habilidades que ni siquiera imaginamos que pudiéramos tener, nos espera estar viendo al Señor por toda la eternidad. Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 51. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora tú y yo tenemos una esperanza, familia. Tenemos que vivir nuestra vida y pelear por nuestro propósito en esta tierra con toda la tenacidad, ¿sí o no? Pero esperando una vida triunfante. ¿Sabes por qué no vale la pena anclarse a este mundo? Porque Jesús dijo, en este mundo tendrás, no lo dijo el diablo, porque si le hubiera dicho el diablo, me está espantando Satanás, no quiere que yo sea feliz. No lo dijo un profeta, lo dijo Jesús. En este mundo tendrás aflicción. En este mundo tendrás aflicción. Pero hay una vida eterna, donde habrá una resurrección de muertos y una renovación de todas las cosas. Y yo quiero en este punto, no sé si ustedes vieron la película de Narnia 3, El viajero del alba. Desde la película 2 sale un ratón llamado Chippy Rip, ¿alguien se acuerda? Bueno, un ratoncito, que es un espadachín, Ripichi. Y este ratón, ¿verdad? Le sirve a Aslan, le sirve a Narnia, le sirve a los reyes, y es muy valiente. No tiene miedo de enfrentarse a guerreros, aunque es un ratoncito. No tiene miedo de enfrentarse a un minotauro. No tiene miedo de enfrentarse a la bruja blanca. Y es un ratón muy valiente. Y todo el tiempo está peleando. Tiene un alto honor por la guerra. Y en la película 3, Aslan aparece. Y entonces los viajeros del alba, que era un barco, llegan a un límite entre Narnia y la nación de Aslan. Y ahí llega este ratón. Y entonces le dice Aslan, alguien le pregunta, Aslan, detrás de esas aguas, ¿qué hay? Y dice, está mi nación. Pero si tú entras allí, no puedes volver a tu mundo. Y C.S. Lewis dice, o está dando a entender esto, el autor del libro, está hablando de la vida eterna, de la vida más allá de esta vida. Y entonces el ratón de repente aparece y dice, Señor, le dice Aslan, ¿será posible que yo pudiera entrar? Hablando de la fe, pide entrar al reino de Dios. Y Aslan le dice, puedes entrar. Y entonces el ratón agarra su espada, se quita la espada y dice, ya no la voy a ocupar más. Se sube a su pequeña canoa y va feliz. Pero antes de esto, le dice a Aslan esto, Señor, desde que tengo memoria, he oído de su nación. Y le suelta esta frase, y no hay otra cosa que yo quiera que conocerla. Y yo creo que esa es la perspectiva que tú y yo debemos de tener de la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Pelear nuestras batallas como el ratón peleaba, no tenía miedo. No se detenía porque sabía que pelear es su asignación. Tienes que saber que pelear es tu asignación. Tienes que pelear por aquellas cosas que tú sabes que Dios ha prometido que son para ti. Tienes que seguir peleando. Pero no pelees como quien golpea el aire. Pelea como este ratón.
anhelando en lo profundo de su corazón estar en la nación de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Solo si tú vivir es Cristo y te mantienes en el fuego del primer amor, tu morir será ganancia. Concluimos con la última: el fuego del juicio eterno. ¿Y de qué nos habla? El fuego del temor de Dios. La resurrección de los muertos es una esperanza para aquel que ha creído en el Señor y que vivió en su temor. Porque, amados, hay un juicio, dice la Biblia. ¿El juicio qué? Eterno. Algún día todos, escuche, póngame atención aquí, cada uno de nosotros estaremos delante de Dios. Y esto es lo interesante: los libros se van a abrir y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dicho y de todo lo que hemos pensado, sea bueno, sea malo. Yo les he contado el testimonio de un chico que de repente sacó unos cigarros y se los empezó a fumar. ¿Qué onda? Le dije yo, ¿qué te pasa? Y él me dice: relájate, el pastor no está en la ciudad. Él vivía para el ojo del hombre, pero a final de cuentas Dios lo estaba viendo. ¿Sabes cuándo es cuando nos entra una convicción de pecado genuino? Que aunque nosotros pudiéramos esconder nuestros pecados de todos, pudiéramos mentir, decir: no, yo no fui, yo no lo hice. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe y tú lo sabes, es suficiente. Por eso, amados, tenemos que estar a cuentas delante de Dios y vivir en el temor de Dios. Cuando Abraham sacrifica a Isaac o lo va a sacrificar, él levanta el cuchillo, lo va a matar a su propio hijo y baja un ángel, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, ¡fum!, aparece ahí en el monte Moriah. ¡Abraham! Y Abraham voltea, es el ángel. Detente, no lo hagas. Ahora sabe Dios que le temes. ¿Sabe por qué se nos apaga el primer amor? Porque se nos apagó el temor de Dios. Cuando se apaga el temor de Dios, la consecuencia natural del caminar del creyente es que también se va a apagar su amor por Dios. En estos días el hermano Roberto Evans nos citó a algunos pastores a una capacitación y nos leía un salmo, Salmo 130. Versículo 3. Jehová, si mirares ¿a qué? A los pecados. ¿Cómo será eso? ¿Cuántos están seguros en que Dios tiene unas pantallotas donde está viendo y te cuida? ¿Cuántos se sienten contentos cuando alguien nos cuida? Seguros, ¿sí o no? Pero la misma pantalla donde Dios te cuida es la misma donde Él te ve y ve todo. Y dice: si mirares a los pecados, ¿quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién, oh Señor,
podrá mantenerse. Porque va a haber un juicio. Y en un juicio se presentan una carpeta de evidencias. Y en esa carpeta de evidencias se establecen los hechos. Y si la demanda dice la persona robó, entonces está el contrato. Y si la persona no tiene una evidencia de que pagó lo que pactó pagar y no lo hizo, no tiene evidencia, la persona es acreedora a un delito, está incurriendo en un delito, porque hay una evidencia. Si mirare, Señor, los pecados, les digo algo, el cielo tiene todas las pruebas. Todas. Y no podemos escapar del juicio eterno. Algún día, todos, sin excepción. Nadie está por encima de la palabra de Dios, ni de Dios mismo. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, si lo pueden poner. Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Y cuando Él es temido, Él es reverenciado, cuando experimentamos su perdón, vamos a experimentar un mayor respeto a Dios. Y entonces el juicio eterno no será un evento que nos dé miedo, sino será un evento donde podremos decirle al Señor: Señor, te vengo a presentar mi vida como una ofrenda a ti. Por eso, amados, no apaguemos al Espíritu, no apaguemos el primer amor, no apaguemos el fuego del temor de Dios y cada uno de estos 6 fuegos. Quiero invitarles a que nos podamos poner de pie. Me he tomado estos minutos conscientemente porque creo que Dios quiere hacer algo en nosotros. Vienen las noches de unción y milagros, pero necesitamos estar listos para recibir lo que Dios quiere hacer y volver a las primeras obras. Son las primeras obras, familia. Ni siquiera son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son los fundamentos.